Hola, buenas noches. Bienvenidos a Psicometría 1. La planificación es la clave del éxito. Sueña, haz que suceda. Bienvenidos a nuestra Universidad Bicentenaria de Aragua y específicamente a nuestra cátedra de Psicometría 1, donde en este video hablaremos en forma resumida del contenido del núcleo temático 3, 4 y sobre nuestra actividad sumativa número 2. Mi nombre es Osvaldo Carvajal, bienvenidos. La primera parte del video entonces va a constar de hablar brevemente del plan de evaluación del curso, la bibliografía recomendada sobre el núcleo temático TROS y la unidad temática que en este caso incluye un solo tema, que es la confiabilidad. En nuestra actividad entonces, estamos en la actividad síncrona número 2, estamos en la semana número 2 y vamos a evaluar esta unidad de competencia a través de un cuestionario que se corrige a través de un registro de observación. Vale el 50% de la nota restante, ya ustedes tienen una primera asignación de la sumativa 1, que es un informe de investigación, que vale el 50%. Y se busca en este contenido analizar la calidad técnica de los test psicológicos, escalas y cuestionarios, tomando como base los cálculos referidos a confiabilidad y validez. Hay algo importante que debo hacerles mención. Nosotros, la universidad, el día que hicimos el viernes pasado el encuentro síncrono número 1, la universidad ese día había cambiado las fechas de elaboración del informe de lo que es la sumativa número 1. Yo les dije en ese momento, me habían mandado un mensaje que la actividad duraba hasta el 2 de junio, ¿ok? Pero después me encontré que la coordinación se metió directamente en el sistema e informó a todos los estudiantes que era hasta el primero, no es hasta el 2. El primer trabajo se entrega hasta el 1 de junio. Yo corregí el sistema el día sábado y ya lo tienen parametrizado de esa forma. La actividad sumativa 2 sí es hasta el 2 de junio. ¿Ok? Tienen un día de diferencia entre una entrega y otra. Por favor, no lo dejen a última hora. Recuerden que hay muchos problemas de electricidad, de internet, entonces no dejen de entregarlo porque no hay periodo extendido de entrega. Dicho esto, insisto, vamos a hablar sobre la unidad temática 3, el tema es confiabilidad, y se va a buscar analizar la calidad técnica de los test psicológicos, porque son las escalas o cuestionarios, y todo ello basado en términos estadísticos que hablaremos de confiabilidad y validez. Los temas de estudio que involucra esto es básicamente metodologías a través de las cuales medimos confiabilidad. Tenemos el método de Pearson, el de Richardson, el alfa de Cornwell, el Spima-Brown, y hablaremos un poquito de lo que es la validez y el procedimiento de cálculo. La bibliografía recomendada la encuentran acá, aunado a los libros que anteriormente se les había dado, la tienen en el sistema y la pueden utilizar perfectamente para sus investigaciones. La pueden bajar por internet. Igualmente les insisto, por favor utilicen fuentes confiables de investigación. No se confíen con utilizar fuentes desconocidas o fuentes no confiables o que no tengan una relación directa con la psicología. Empecemos entonces a hablar de confiabilidad. Les resalté en amarillo. Confiabilidad significa exactitud y precisión en una medición, consistencia en una medición. Significa que si mido algo, no importa en el momento o en el tiempo que lo mida, siempre va a medir lo mismo. Eso es confiabilidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de aspectos psicológicos es un poquito más complejo. Eso implica que si yo mido una cualidad psicológica, no importa quién lo mida o cómo lo mida, es confiable siempre y cuando obtengamos el mismo resultado o resultados muy similares. De eso se trata el presente tema. Y lo anterior involucra que se debe establecer algún mecanismo en el cual podamos reproducir en forma adecuada, de tal forma de obtener el mismo resultado. Si yo hoy presento una prueba matemática y saco, voy a hablar algo simplemente para ejemplificar, y saco 10 puntos, y mañana la presento y saco 8, y mañana la presento y saco 15, y pasado mañana saco 3, sobre la misma prueba, no es confiable. La reproducibilidad de la prueba no fue lo esperado. Se esperaba que si yo saqué 10 la primera vez, la segunda vez sacara 10, la tercera vez sacara 10 y la cuarta sacara 10. ¿De acuerdo? No implica que la primera saque 10, en la segunda saque 20, en la tercera saque 18, no. Implica que sacamos la misma medición indistintamente que lo hayamos medido en tiempos diferentes.
Y esto es lo que entonces se representa como confiabilidad de la medida. ¿Qué tan confiable es que si alguien aplica algún instrumento, en este caso instrumento psicológico, obtengamos el mismo resultado? Y eso nos da estabilidad y predictibilidad de comportamiento. Entonces, el tema de confiabilidad considera como elementos muy importantes los denominados test psicológicos. Son las pruebas, son los elementos que nos permiten medir algún tipo de variable psicológica y que nos genera la confiabilidad suficiente para decir que estamos midiendo lo deseado y que, insisto, no importa quién lo mida, vamos a tener el mismo resultado. Entonces, hablamos de exactitud, de precisión. En otros términos, se dice que la confiabilidad implica la ausencia de errores de medición. Se está obteniendo el mismo en medición, no importa cómo lo midamos. Pero en psicología es muy difícil obtener un grado de exactitud pleno. Entonces, hablamos mucho de atributos psicológicos que de alguna u otra forma están afectados por una cierta probabilidad de ocurrencia, un cierto margen de error, por llamarlo de alguna forma. Y es usual en el término de psicología entonces hablar de que la confiabilidad implica estabilidad de la medida, e implica consistencia interna, implica, en otros términos, que nosotros tenemos una medida que, repito, es reproducible y es similar, no importa en qué contexto la apliquemos. Nosotros en la literatura hay cantidad de metodologías para medir contabilidad, pero básicamente se estudian cuatro. Algunos de ellos probablemente, dependiendo de cómo hayan visto estadística, lo hayan visto ya. Uno es el alfa de Cronbach, la correlación de Pearson, el coeficiente de correlación de Spearman y el coeficiente KR20 de Cooley y Richardson. Estos coeficientes manejan medidas estadísticas ya conocidas por ustedes, en las cuales se incorporan una fórmula un poquito más compleja, pero que nos permiten obtener resultados de medición. Cuando hablamos del alfa de Cronbach, se permite estimar la fiabilidad de un instrumento de medida a través de un conjunto de ítems que se espera que midan el mismo constructo de dimensión teórica. ¿Qué quiero decir con esto? Este instrumento nos permite medir un conjunto de elementos para ver si cumplen o no cumplen la dimensión o el elemento que quiero medir. Y se miden a través normalmente de escala tipo Likert y en su gran mayoría, y básicamente miden una misma dimensión, una misma pregunta. ¿Ok? Si vamos a medir eh, depresión, mediremos depresión. ¿Ok? Si vamos a medir ansiedad, mediremos ansiedad. Aquí tienen el valor de lo que es el alfa de Cronbach, una fórmula, fíjense que es K sobre K menos 1 menos la sumatoria de los SSOI sobre los ST, ¿no? Donde K es el número de ítems y esa es la varianza de cada ítem y esa es la varianza de todos los ítems. Son términos estadísticos que ya ustedes manejan. Si el valor es mayor que 1, se dice que es mejor la consistencia, los valores están más interrelacionados, lo cual da una mayor probabilidad de que estemos midiendo lo que queremos medir. Acá tienen una tablita que, dependiendo de los autores, aquí tenemos dos autores que dicen esto es lo recomendado, pero encontrarán en la literatura que hay cantidad de tablas que dicen más o menos lo mismo, pero no exactamente lo mismo. Esta propuesta habla de que, por ejemplo, es muy bueno un coeficiente de alfa mayor a 0.9, un coeficiente 0.8 hasta 0.9 es bueno, de 0.7 a 0.8 es aceptable, de 0.6 a 0.7 es cuestionable. Puede ser que sea verdad, puede ser que sea mentira. Punto 5 es pobre y menos de punto 5 es inaceptable. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo aplico mi cuestionario y le aplico el alfa de Cronbach, yo veo si la consistencia de los resultados obtenidos es válido para medir lo que quiero medir, dependiendo del coeficiente que me dé. El otro coeficiente es la correlación de Pearson. Eh, Básicamente, calcula la relación entre dos variables y esa relación lo mide como una diferencia en el cambio de una variable con respecto a otra. Esa relación origina valores que pueden ser positivos o negativos y maneja dos términos nuevos, uno que llama fuerza y otro que llama dirección en términos estadísticos. Fuerza significa que la correlación, o sea, qué tan cercano es un valor a otro entre dos variables, cambia debido
a que la otra cambió. Entonces, valores cercanos a más uno o a menos uno indican relación fuerte, pero valores intermedios indican relación débil. Mientras más cerca estoy de cero, la relación es más débil. Mientras estoy en extremo, más uno o menos uno, la relación es más fuerte. Ahora puede ser positivo o negativo, ¿por qué? Porque hay algo que interviene que se llama dirección. Dirección indica la relación positiva o negativa entre las variables. Si la línea tiene una pendiente ascendente, las variables tienen relación positiva. Si es en descendente, la relación es en valor negativo. Piensa las dos gráficas que tengo aquí. En esta que estoy señalando, ok, existe una correlación muy cercana. Hablamos de correlación fuerte. Y encima es positiva porque es ascendente. En esta acá hay una relación media y viene ascendente también. Pero si tuviéramos esta recta en esta dirección, sería descendente. Si los puntos están muy cercanos como acá, sería descendente fuerte. Si están más alejados acá, sería media y sería descendente. Se complica un poquito la fórmula. El coeficiente de correlación de Pearson utiliza entonces algunas terminologías que utilizan valores promedios de los datos obtenidos, utiliza la desviación estándar de los valores de una de las variables y de otra de las variables, y por fin encuentro un término cruzado que a su vez genera eh, mm, una ecuación que era conocida como coeficiente R o de Pearson, en la cual básicamente tenemos que es la desviación de los valores cruzados entre la desviación de los valores individuales, tanto de X como de Y. Es estadística básica en la cual básicamente restamos los valores de los promedios y vamos obteniendo los puntos. En esta clase no me da chance de hacer un ejemplo, pero más adelante les dejo el link de videos de YouTube de cada una de las metodologías para que ustedes vean en forma muy sencilla cómo se aplica y cómo la pueden construir en una hoja de Excel. Van a ver que es relativamente sencillo, teniendo conocimientos obviamente de lo que es estadística. En el caso del coeficiente, para valores de -1 a -3 o de 0.1 a 0.3, se dice que la asociación entre las variables es pequeña. Es mediana si es de 0.3 a 0.5 o menos 0.03 a menos 0.05, y es grande si se van al extremo de medio a 1 o de menos 0.5 a -1. También tenemos lo que es el coeficiente de Spearman. Eh, es una medida de correlación entre dos variables llamadas o de forma continua. Es muy similar al coeficiente de Pearson, oscila entre -1 y +1 y tiene una fórmula de cálculo un poquito diferente, que es la que tenemos acá, donde D, este término que tenemos acá, es la diferencia correspondiente entre los órdenes X y Y, porque están midiendo dos variables. Entonces, toma los dos valores, se encuentra eso de diferencia, se eleva al cuadrado y se divide entre el número de elementos o pareja de datos que tengan el elemento. Ese valor puede arrojar valores que van desde -1 hasta 1, como se dijo anteriormente, y en función del valor obtenido, nosotros podemos obtener correlaciones. Si es negativa, perdón, si el valor es negativo, hablamos de correlación negativa, quiere decir que la pendiente viene descendiendo, como es este ejemplo B, perdón, como es este ejemplo B. Si es positivo, es ascendente, como es este ejemplo A. Y la correlación se vuelve baja o alta en función de que el coeficiente se acerca más al valor -1 o al valor +1. Si se ven, en esos extremos, las correlaciones son altas. Luego tenemos un coeficiente un poquito más complejo, que es el coeficiente para estimar la confiabilidad de Kuder-Richardson. Y a pesar que su interpretación es muy similar al coeficiente alfa, y aquí tienen la tabla que es muy similar a lo que presentaba el coeficiente de alfa, su cálculo implica la existencia de probabilidades de ocurrencias de eventos o de no eventos. Entonces, en este caso particularmente, a la probabilidad de ocurrencia de que la respuesta es correcta, contra la probabilidad de que la respuesta no es correcta. Y utiliza acá como elemento que es el número total de agentes del instrumento que se está utilizando. Insisto, no se asusten tanto por estos términos. Para efectos de este laxo, se hacen más preguntas de corte teórico, pero por favor, ustedes como profesionales sí deben ahondar un poquito más en este tema. Es importante que en este momento ustedes sigan las instrucciones que les estoy dando. Les sugiero
leer la guía de estudio número 3 disponible en el enlace mostrado. Esto está en el sistema, por favor. Visualizar el video acerca de la clase de definiciones, confiabilidad y validez. Visualizar el video acerca de los métodos de confiabilidad disponibles en los diferentes enlaces y particularmente el método de Alpha de Cronbach, el método de Pearson, el método de Spearman y el método de Richardson, que está indicado cómo construir una hoja Excel en forma muy sencilla para que ustedes puedan desarrollarlo. Entonces, acabamos de dar entonces lo que era la primera parte de lo que es el núcleo temático 3 y ahora vamos a ver el núcleo temático 4. El núcleo temático 4 trata sobre confiabilidad, mostramos la bibliografía recomendada, hablamos de lo que es el estudio de caso y entramos a lo que es el tema nuestro del cuestionario. La bibliografía recomendada la encuentran acá, ¿ok? Básicamente libros que les permiten entonces acceder un poquito más de información, que repito, confirmo lo dicho anteriormente, utilicen fuentes confiables que tengan que ver con el campo de psicología. Creo que no lo dije en la parte anterior, lo dije en el video número 1. Por favor, si vamos a utilizar Wikipedia es para una información inicial, pero no para hacer un trabajo formal, ¿ok? Ni Wikipedia ni Conipedia son fuentes no validadas. Entonces, por favor, no utilizar. La competencia específica de analizar la calidad técnica de los test psicológicos, escalas y cuestionarios, tomando como base los cálculos referidos a la confiabilidad y validez. Hablamos entonces de los métodos que habíamos visto anteriormente. Les dije que el contenido del núcleo temático 3 y el núcleo temático 4 eran los mismos y tienen que ver con lo que es confiabilidad y validez. Y en esta parte, básicamente, en forma muy resumida, se habla de lo que es un estudio de caso. Los estudios de caso son unos elementos a los cuales los psicólogos acudimos muchísimo cuando tenemos algún tipo de patología que queremos investigar y ver qué han hecho otros profesionales normalmente sobre una determinada patología, valga la redundancia. Entonces, por ejemplo, no sé, yo quiero estudiar sobre en los casos de depresión, yo pudiera estudiar casos, buscar estudios de casos que tengan que ver con respecto al tema de depresión e investigar y ahondar más en conocimiento o ver qué otras experiencias han obtenido o qué otros resultados han obtenido estudios que se han hecho sobre el tema. Entonces, como dice aquí, un estudio de caso es un diseño de investigación adecuado cuando se desea obtener un conocimiento concreto, contextual y a profundidad sobre un tema específico. Entonces, como les decía yo anteriormente, el caso de estudiar depresión, tema específico, quiero un conocimiento concreto a profundidad sobre un elemento determinado, acudo al estudio de caso. El estudio de caso puede tener un ámbito de aplicación, o lo tiene. Pudiéramos tener, por ejemplo, estudio de depresión para estudiantes venezolanos del bachillerato. Eso puede ser un título de un estudio de caso. Perfectamente pudiera haber otro estudio de caso que diga estudio de depresión para estudiantes de bachillerato en China. Eso da un contexto totalmente diferente, asumiendo que el bachillerato es un elemento común de que estamos midiendo el mismo grado académico. O lo pudiera tener en Taiwán, o lo pudiera tener en Estados Unidos, o lo pudiera tener en Argentina, en Colombia, en Brasil, etc. El punto es que pudiera tener un mismo tema en ámbitos geográficos diferentes y obtener resultados diferentes. ¿Por qué se tienen resultados diferentes? Porque las poblaciones son diferentes, las culturas son diferentes, y eso genera la posibilidad o la existencia de resultados diferentes. Por eso es importante el tema anterior de la validez y la confiabilidad. Si yo lograse que esos trabajos, yo lograse medirlos con la misma, eh, con la misma medida o instrumento y obtener el mismo resultado independientemente del ámbito geográfico donde me desenvuelvo, sería extraordinario porque eso me permite entonces unificar y medir con la misma vara todos los casos en todos los países que se pudieran presentar. Para hacer un estudio de caso normalmente se siguen 4 pasos en forma general. Uno, se selecciona el caso a estudiar, quiero estudiar depresión. Se diseñan las preguntas y aquí entra lo que se llaman los cuestionarios o los tests. O sea, ¿cómo mido? ¿Qué preguntas debo medir para medir específicamente depresión en alumnos de bachillerato?
ya es una cuestión que diseñamos el instrumento de medición como tal. Eso lo hacemos también encontrando fuentes apropiadas para estudios del caso, nos alimentamos de la bibliografía existente, de otras experiencias que haya habido, de otros estudios de casos, para nosotros construir. Y finalmente, elaboramos un informe respecto a lo que hemos obtenido. El contenido de un estudio de caso normalmente consta de una introducción en la cual se da una apertura al tema abordado. Hablaremos en forma general de la depresión, hablaremos en forma general de los estudiantes del bachillerato en Venezuela y de esa forma introducimos el contexto del estudio y además decimos cómo vamos a abordar ese tema. Eso es parte de nuestra introducción. Luego viene el estudio del caso per se, en la cual tenemos primero lo que se denomina la impresión diagnóstica, en el cual, basado en un manual, por ejemplo, eh, mm, iba a decir el manual de mediciones de competencias psicológicas, nosotros podemos decir, miren, la impresión diagnóstica es que depresión, el concepto es tal cosa y está clasificada o tiene estas siguientes dimensiones. En función de ello, empezamos a desarrollar nuestro estudio. Y eso genera los criterios que, según el tema psicológico abordado, pudieran generar términos de primer criterio y de segundo criterio. Los de primer criterio damos mayor peso a lo que son las variables y en segundo criterio una segunda fase de variables secundarias, valga la redundancia, del tema que estemos estudiando. Luego se presenta el plan terapéutico. El plan terapéutico normalmente consta de una serie de sesiones en las cuales se busca un objetivo específico, se realiza una actividad y se muestran observaciones. ¿Esto para qué? Para orientar al paciente sobre su tratamiento y tener una forma posible de medir el tratamiento y medir los alcances que hemos obtenido en función de las sesiones o el marco teórico de esas sesiones que se definieron inicialmente. Se hacen las conclusiones del trabajo, las recomendaciones al mismo y la reflexión del aprendizaje. Insisto, creo que lo mencioné la vez pasada, las conclusiones son términos generales. La depresión afecta a gran parte de la población estudiantil. Eso es una conclusión. Sí, obviamente fue un resultado del trabajo de investigación que realicé. Pero cuando hablo de reflexión del aprendizaje, aprendí que la depresión afecta a los estudiantes. Ya es personalizado, es en primera persona, la conclusión es en tercera persona. Y las recomendaciones, se recomienda ampliar este estudio de depresión en la población de bachillerato, extendiéndolo a zonas rurales, ya que el presente estudio se realizó en ciudades principales, por ejemplo. Esto nos lleva entonces a la última parte de la presente video, que es la actividad sumativa número 2. Es un cuestionario. Ya ustedes manejan el mecanismo de cuestionario. Se han elaborado 30 preguntas sobre estos dos temas. Esas 30 preguntas tienen tres posibilidades de respuesta A, B, C. Ustedes seleccionan la respuesta que considere adecuada en función del material que haya leído y tiene tres intentos en caso de que no acierte la respuesta adecuada. Eh, Recuerden que, tal como está señalado, deben consultar el material de apoyo para poder responder estas preguntas. Y importante, lean cuidadosamente cada pregunta. Es importante que revisen y entiendan el contexto de la pregunta realizada. Tienen que administrar el tiempo, ya que el cuestionario está abierto por una hora. En una hora deben responder solo 10 preguntas de las 30 del cuestionario establecido. No sé, normalmente lo hacen muy rápido y cuando lo hacen muy rápido se equivocan. Háganlo con la velocidad adecuada del análisis que requiere la pregunta. Y revise las respuestas antes de enviar. Si las terminé con suficiente tiempo, revisamos nuevamente para evitar cometer errores. En caso de que usted se equivoque, en un primer intento tiene dos intentos adicionales hasta un tercer intento. Esos tres intentos, la nota que va a quedar en el sistema es la máxima puntuación que usted haya obtenido y que vale, repito, como lo dije anteriormente, un 50% de la nota.
Y también lo informé, la forma de medirlos es con el registro de observación, los resultados que ustedes presenten como tal. La fecha de entrega va desde el 8 de mayo hasta el 2 de junio, como dije también anteriormente. No hay extensiones después del 2 de junio, por favor, tienen que entregar en plazo previo, no lo dejen para última hora, por favor. Cualquier pregunta, ya se nos acabaron lo que es estos encuentros síncronos, deben realizarla a través del foro de dudas o la mensajería. Usualmente utilizan la mensajería, lo más práctico, les respondo en forma inmediata en cualquiera de las inquietudes que tengan. Nuevamente es un placer para mí estar con ustedes, compartir con ustedes. Espero que estas semanas que nos quedan adelante podamos intercambiar un poquito más a través de los mecanismos de conexión que nos mencioné anteriormente y me permitan entonces compartir con ustedes la experiencia de psicometría 1 y como paso previo psicometría 2 como una de las materias eh, que nosotros los psicólogos tenemos que entender y practicar muchísimo porque ellos permiten el análisis de nuestros pacientes. Y allí es donde nosotros tenemos que desarrollar nuestras habilidades para poder ayudar a los demás. Gracias y buenas noches. Ok, listo. Ya como tal, hemos terminado esa parte. Jenny me deja una pregunta que eso es disponible en la plataforma. No, no están en la plataforma. Eso lo pueden conseguir en internet y lo pueden bajar. Pero no, no, ¿cómo se dice? Eh, pueden utilizar fuentes alternativas de investigación, como les decía anteriormente. El banco de preguntas no está en la plataforma y la unidad 4. Déjame revisar, Adelaide, yo lo subí. De hecho, esta mañana me comentó la profesora, la coordinadora, que la materia había sido cargada adecuadamente. Déjame revisar por si acaso, ¿ok? No te voy a decir que sí o no, pero en teoría lo subí. Déjame verificar nuevamente, por favor, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Ya sea de la sumativa 1 o de la sumativa 2. Yo reviso, Adelaide, te repito, ¿ok? Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Eh, en la segunda evaluación, va a haber una parte que sea práctica, como calcular fórmulas o algo así. Y la otra pregunta es, cuando nos habló del coeficiente de confiabilidad, todos esos coeficientes, que todas esas cosas nos ponen nerviosos, el Excel nos da esa fórmula, ¿verdad? Ok. El Excel nos pone esa parte muy práctica, ¿cierto? Sí, no. Ok, vamos por partes. Ok. Primero, tu primera pregunta. No, el cuestionario no está hecho para medir resultados, porque si yo te coloco y no tenemos una forma de medir el procedimiento, vamos a generar muchos problemas, ¿no? No, básicamente son preguntas de corte teórico. ¿De acuerdo? En segundo término, yo les insisto, por favor, revisen los enlaces que les di de los diferentes métodos. Ahí tienen videos de los cuales son tutoriales en en los que pueden revisar las diferentes metodologías y sobre todo cómo se construye la hoja de Excel. Directamente no vas a conseguir una fórmula del método de alfa de Cronus. No lo vas a conseguir ni de Pearson ni del otro, los tienes que construir. Lo que sí tienes es que te ayuda muchísimo a hacer, porque una vez que tú tengas la tabla de datos de tus puntuaciones, tú simplemente le vas a poder aplicar un promedio y eso es una fórmula de Excel. Le vas a poder calcular una desviación y es una fórmula de Excel. No tienes que construir la fórmula de desviación. Y esos resultados son los que alimentan la fórmula de los métodos. Entonces, básicamente, construyes tablas que le añades columnas de promedios de desviaciones y luego lo que haces es complementar la fórmula que tienes del método dado. Es muy sencillo, no es nada complejo. Es parte de lo que veían en estadística ustedes en algún momento. No sé si te respondí adecuadamente. Ay, perdón, perdí el nombre de quien me preguntó. ¿Me escucharon, por favor? Profe, ¿me Sí, le escucha? escucho. Sí, Ajá, sí, Gleimer. aclarada la duda. Gracias, profe. De nada, Gleimer. Gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta, por favor?
Insisto, por favor, si no hay preguntas ahorita, utilicen la mensajería. Importante, amigos y amigas. S- Podemos ver muchas materias, cada profesor va a decir que su materia es más importante que la otra. Yo les puedo decir, basado en la experiencia que tengo como psicólogo, psicometría uno y psicometría 2 son materias claves para nuestros diagnósticos del día de mañana. Les recomiendo, lean, lean, lean. Esas son materias de leer. Son materias que hay que estudiar, ¿de acuerdo? Porque ellos justamente es lo que nos van a permitir hacer diagnósticos más adecuados. Ok, Jenny, yo reviso ahorita, por favor, ok. Saliendo de aquí, reviso y les mando una mensajería a ver eh, si es que presentó un problema o me cambiaron alguna parametrización. ¿De acuerdo? Sí, Glaimer, todo debe medirse, no tenemos otra forma, porque lo demás es intuición. Yo puedo ser muy bueno intuitivamente, pero los instrumentos psicológicos lo que me dicen a mí, repito, la confiabilidad, la reproductibilidad de la prueba aplicada y de los resultados obtenidos, y con ello yo puedo confirmar un diagnóstico. Eh, exacto. El resto sería subjetividad aplicada y entonces entramos en diferencias. Vemos un mismo paciente y ustedes tienen 1000 posiciones diferentes a las que yo pueda tener. A través de los test psicológicos nosotros podemos llegar al mismo resultado y ser objetivos en el tratamiento de un paciente. De eso se trata. ¿Ok? Hago la acotación. Lo explico más en psicometría 2. Cuando hablamos del tema de test psicológico, yo creo que tengo una base de datos allí de 1000 test psicológicos. Algunos no me he dado chance ni de revisarlos alguna vez en la vida. Pero esos test psicológicos se aplican en función de la experiencia que tengo en el manejo del mismo. Lo importante es que se toma el test psicológico, lo que estamos haciendo en el trabajo número uno, agarrar un test psicológico, desglosarlo, entender el marco teórico, entender cómo mide, cómo se miden los parámetros, cuál es la confiabilidad, cuál es la validez del test y luego aplicarlo, aprender a aplicarlo. Si nosotros hacemos eso con los test psicológicos que manejemos, vamos a ver que con unos nos sentimos más cómodos, con algunos medimos algunos aspectos adicionales a otros y finalmente tomamos una decisión de cuál test aplicar. Hay unos test que son medianamente estándar, que son de uso casi universal, pero eso no implica que podamos utilizar variaciones para medir casos especiales sobre un mismo tema. Entonces la invitación es, hay que leer, hay que leer, hay que leer. Importante que ustedes como estudiantes también compartan grupos de apoyo, en el sentido de, yo tengo mis colegas que cuando tengo una duda, mira, tengo esta situación, ¿qué les parece? Y eso nos apoyamos y aplicamos el- las diferentes experiencias que tenemos en un momento determinado y nos apoyamos en una mejor decisión. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda, por favor? Profesor, Dímelo. profesor, Ajá, disculpe otra vez. Nosotros, tranquila. bueno, como somos principiantes, estamos apenas empezando en esto. Para el trabajo número uno, yo la clase pasada le había preguntado si podía hacer o basarme o tomar un test de temperamento. Ajá, Creo que usted me había recomendado que sí, sí. pero adicional a ese, ¿cuál otro sería sencillo para nosotros? No busquen sencillez, no se me vayan por el camino rápido. Si me preguntan, busquen el tema que a ustedes les llame la atención. ¿Ok? ¿Por qué? Porque intuitivamente, y aquí sí entro en el tema de la intuición, puede ser una línea de investigación que me interese el día de mañana. Me interesa el tema, ya sea porque tengo un relacionamiento a nivel personal de un caso cercano que me interesa conocer más. Entonces, busquen más bien por el tema que me llama la atención, por ese tema que siento que se maneja más hoy en día. Eh, Te lo pongo en estos términos. Si tú me preguntas, pero yo no quiero que todos los trabajos sean el mismo tema. Entonces me arriesgo a que ocurra si lo digo, pero lo voy a decir. Con la pandemia le pregunto, con la pandemia, ¿cuál es la variable psicológica que más ha sonado? Que ha tenido Depresión. depresión. La que ha tenido mayor repercusión es depresión. Pero asociada a ella hay una variable importante también que ha tenido mucha repercusión y aquí en Venezuela está teniendo un auge horrible. ¿Cuál será? Asociada a depresión. Suicidio. Suicidio. Muy bien, Jenny.
¿ok? Suicidio. Entonces, gracias, Tatiana. El suicidio. Entonces, ¿son dos variables importantes y relevantes en nuestro país? Sí, sí, ¿ok? Pero no me gustaría que todos los trabajos fueran sobre depresión y suicidio. El tema de suicidio es un tema bastante complejo. Yo lo vengo estudiando desde hace varios meses, estoy preparando algunas ponencias al respecto. Sé que hay otros colegas que lo están trabajando, pero es que ya es una realidad que casi, casi que te está tocando las puertas a nosotros como psicólogos. Y la cantidad de jóvenes que están cayendo en esos efectos es impresionante. Y cuando hablas con estos muchachos, el grado depresivo es gigantesco. Son personas que no tienen con quién hablar, con quién transmitir, con quién intercambiar, se van quemando por dentro y no ven salida, no ven caminos. Entonces son temas interesantes de estudiar en un momento determinado. Pero repito, si yo mi contexto es que yo trabajo en un ancianato, ok, el contexto de suicidio tal vez no es el mejor tema para estudiar. Entonces, prefiero de repente estudiar cualquier tema que tenga que ver con la tercera edad y el factor depresivo ahí es importante. La socialización es correcto, Tatiana. El tema de socialización de los adolescentes es un tema muy relevante. La juventud necesita mucha orientación en términos ahorita de muchas cosas que en un momento determinado o no tienen el apoyo del contexto familiar o si lo tienen, no están viendo salida en un contexto social que no les permite crecer, que no les permite expandirse y toman decisiones como irme del país, La cosa que está ocurriendo. hiperactividad. La hiperactividad es un tema también muy asociado, se han hecho cantidad de estudios. Se dice Ujú. que es la alimentación, es los medicamentos, es toda una serie de cosas. He leído cantidad de cosas, todavía no 100% no se sabe qué es, pero lo que sí es que tú lo ves cada vez, los niños son más hiperactivos. Entonces, Bueno, este, a mí me llama mucho la atención el tema de hiperactividad, tomando en cuenta que ahora, bueno, ahora después de pandemia o yo creo que siempre, los maestros están diagnosticando muchos los chamos con hiperactividad. Y digo diagnosticando porque he visto cómo ellos preparan y elaboran un informe diagnosticando una hiperactividad, que no entiendo por qué lo hacen. pero es que, bueno, si yo te muestro el caso que me comentaba uno de mis pacientes hoy que le dijo a la directora de la escuela era para ir a denunciar a la directora en el Ministerio em, de Protección a la LOCNA. Este, Se toman atributos de psicólogo y hicieron una recomendación que yo decía, Dios mío, ¿qué le pasó a esta mujer? Ante un niño y el Día de las Madres, Ujú. una actividad a realizar. Son cosas que tú dices, ya voy, ¿qué está pasando aquí, no? Profe, Eh, yo trabajo en una institución de niños y estoy en el sistema de protección. Y Ujú, es increíble porque yo soy terapeuta psicosocial ok, y es increíble la cantidad de informes que a mí me llega de maestros ujú, diagnosticando hiperactividad. sí, Es es algo, así. de hecho, mi trabajo lo pienso hacer, pero es en eso, pues, en la hiperactividad. No, excelente, y es un buen tema también, ¿no? Ujú. Lo único que, por favor, como lo solicité, no lo apliques a niños, aplícalo a adolescentes, ¿ok? Ok. Pero es un excelente tema porque es una realidad que tenemos acá, ¿ok? Ujú, Entonces vale la pena. A eso es lo que me refiero. Busquen temas que puedan ser de actualidad, que estén relacionados y perfectamente como tú lo estás haciendo con mi trabajo o con el ámbito que me desenvuelvo. Y eso ujú. va a alimentar más en la inquietud de la investigación y después eso les abre otros caminos. Entonces es mi recomendación. Sí, Gracias, profe. de nada. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Ustedes como que ya cenaron. ¿Algo más? Son las 8:30. No sé si no tenemos alguna otra pregunta, damos por concluida y por favor entonces por la mensajería, prometido que reviso el tema del cuestionario esta misma noche y cualquier cosa le mando por mensajería la información de qué pasó. Si no lo están viendo, probablemente se desactivó en algún momento, lo activo nuevamente, no hay problema. Listo. Que pasen una feliz noche. Les deseo lo mejor a todos y hasta la Gracias, profe. próxima. Igual para usted. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego.